Muy buenos días, saluda Luis Ortega, Channel Manager de Ubiquiti Latinoamérica. Yo voy a estar a cargo de la presentación de A-Fiber. Quisiera confirmar que los asistentes me pueden oír y están viendo la presentación. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Eh, Quiero comenzar agradeciendo a Distribuate por la organización de este webinar y a todos los clientes que nos están clientes de ellos que nos están acompañando en Perú, Chile, Colombia y otros países. Quiero comenzar indicando que la presentación va a ser compartida con todos ustedes y asimismo estoy grabando este webinar para que luego sea compartido también y lo puedan revisar en caso que tengan algunas preguntas. Eh, Vamos a también, después de que termine el webinar, que más o menos serán 40 minutos a 45, voy a comenzar a responder algunas preguntas que ustedes tengan. Si por casualidad alguna pregunta no fuera respondida, yo estoy dejando en la presentación mi correo para poder absorber cualquier consulta. Entonces vamos a iniciar. Perfecto. Esta es un poco la agenda que vamos a ver. Voy a hablar rápidamente de Ubiquiti. Luego vamos a hablar un poco de la tecnología inalámbrica. Vamos a hablar del protocolo FDD y HDD. Como bien sabemos, los equipos iFiber son radios troncales, bajulls, para ser usados por operadores, así que trabajan en arquitectura full duplex en el aire. Tecnologías iFiber y algunas herramientas que vamos a ver, principales verticales de negocio para estos radios, portafolio de productos y soluciones iFiber, vamos a revisar los modelos y luego vamos a revisar algunas instalaciones y yo les voy a dar unos tips para que los tengan en cuenta si es que van a trabajar un proyecto y casos de éxito para que sepan también qué alcances, qué distancias y qué capacidades han obtenido algunos de nuestros clientes, software de gestión y más que lo vamos a revisar al final. Para iniciar, un breve resumen de quién es Ubiquiti, compañía americana, más de 8 años en el mercado, con participación en bolsa, dedicados mucho a cerrar la brecha digital mediante la construcción de plataformas, de redes, para todos y en todas partes, ¿no? Ubiquiti cuenta con mucha experiencia en el mundo inalámbrico, en el mundo de radiofrecuencia, más de 20 millones de dispositivos desplegados a nivel mundial en todas las arquitecturas punto a punto y punto multipunto y combinamos tecnología innovadora, productos nuevos totalmente, conceptos que los desarrollamos propiamente y brindamos un soporte global a nuestros usuarios a través de nuestra comunidad y nuestros distribuidores. Efectivamente, algo que les encanta mucho a nuestros canales es el precio, la relación precio-rendimiento disruptivo que nosotros manejamos para eliminar las barreras de conectividad hoy en día. En esta gráfica estoy compartiendo con ustedes un poco cuál es el nivel de facturación de la compañía para que vean en que en tan poco tiempo cómo hemos crecido. Esto se debe mucho a la confianza de nuestros clientes y lo que los mayoristas han podido apostar por nosotros para efectivamente poder llegar a estos números. Listo, ese fue un resumen rápido de Ubiquiti, ya saben quién es. Ahora vamos a hablar un poco acerca de la tecnología que esta familia iFiber trabaja. Al igual que los productos Air Max o productos Wi-Fi, utilizamos el medio como medio de comunicación el aire, básicamente el espacio libre, en los radios iFiber igualmente, ¿no? Trabajamos 100% con línea de vista. Para estos productos iFiber, la línea de vista no es algo opcional, es algo crítico, bien crítico. Es muy importante, por favor, que cuando ustedes van a hacer un proyecto con A-Fiber, asegúrense de que la línea de vista sea el 100%. Si tienen 90%, 95%, van a tener problemas, van a tener inestabilidad en el enlace. Para poder hacer el análisis de la línea de vista hay dos herramientas. Una es el AirLink, que voy a dejar ahí en la presentación el hipervínculo, y la otra es el Radio Mobile, que también es una herramienta que yo uso bastante. Para los que todavía no tienen mucho conocimiento acerca del concepto de línea de vista, les recomendaría que inicien por AirLink para que más o menos les vaya el software dando
las ideas de cómo se calcula esto. Y para cálculos más avanzados, con mayor cantidad de detalles, yo les recomiendo el Radio Mobile, que es una herramienta en línea. Ahora tiene una versión en línea muy fácil de usar y sencilla, ¿no? Otro tema muy importante es que recuerden que la tecnología inalámbrica comparte un medio común con otros radios, básicamente el mismo aire, por lo que podemos sufrir a veces de ruido o escasez de frecuencias. Efectivamente, cuando trabajamos en una banda libre, por ejemplo 5 GHz, nadie nos puede garantizar de que tengamos siempre frecuencias disponibles, ¿no? Sin embargo, en Ubiquiti estamos trabajando mucho en lo que llamamos nosotros aislamiento de ruido o, digamos, blindaje en los radios, ¿no? Para poder, digamos, luchar un poco contra la interferencia y tratar de evitarla para que los enlaces sean mucho más estables en zonas contaminadas de RF. Entonces, estos bajul son de alto rendimiento inalámbrico. Tenemos dos frecuencias en las cuales trabajamos, la frecuencia de 5 y la frecuencia de 24. Para muchos países la frecuencia de 24 es libre, en algunos territorios, por ejemplo en el caso de Perú creo que tiene una restricción, pero en Chile, por ejemplo, Colombia, Argentina y otros territorios se pueden usar sin ningún problema, ¿no? La gran ventaja que nosotros tenemos frente a otras marcas es que nosotros no tenemos costo de licencia. Me refiero a licencia en capacidad ni en funciones. ¿Eso qué significa? Que cuando ustedes adquieran el producto pueden desarrollar el 100% de capacidad del producto, sí, si las condiciones de instalación lo permiten, se puede hacer, ¿no? Entonces, esos equipos Carrier Class que tenemos nosotros en la familia iFiber, los modelos iFiber 24, iFiber 5, vienen totalmente armados de fábrica, incluyen las antenas, fuente de poder, entre otros. Las condiciones de estos equipos, como menciona ahí, son muy buenas, soportan, digamos, temperaturas extremas, casi 50 grados bajo cero y temperaturas inclusive hasta sobre los 60 grados, ¿no? Operan en bandas libres, como lo había mencionado, tienen un diseño avanzado, muy bueno, personalizado y tenemos un excelente precio en estos productos. Entonces los radios son diseñados para hacer bajuls directamente, solamente funcionan en arquitectura punto a punto y evidentemente está, de más decirlo, la tecnología de comunicación de los radios es propietaria, así que solamente funcionan entre radios e fiber directamente. Es un producto que ha sido diseñado especialmente para operadores, cumple con todos los estándares que los operadores nos demandan. Asimismo, hemos puesto un pequeño procesador, por no decir inmenso, que soporta la capacidad de 1 millón de paquetes por segundo. El procesador le llamamos nosotros Invictus. Todos los radios A-Fibers lo están trayendo incorporado, ¿no? El procesador tiene la capacidad de asimilar tráfico, procesar todo el tráfico en sí, con una capacidad menor a 1 milisegundo dentro del radio, ¿no? Y para combatir la interferencia, los equipos incluyen una tecnología de filtro que le llamamos nosotros Zero If. Es una tecnología que viene disponible en el radio 24 y en el radio de 5 y está también disponible el modelo nuevo que ha salido, el iFiber 5X, ¿no? Esta tecnología de filtro les ayuda mucho a los radios a evitar interferencias de otros links que estén trabajando en el entorno. Ahora, ¿cuál es la diferencia principalmente con estos productos iFiber de otros productos en el mercado? Es que nosotros tenemos acá la opción de trabajar en lo que llamamos Full Duplex o arquitectura FDD. FDD utiliza dos frecuencias, una para transmisión y otra para recepción, eliminando al máximo la latencia y duplicando la capacidad del enlace. El modo FDD es muy recomendado para enlaces que queramos pasar mucha capacidad, pero tengan en cuenta que el modo FDD es un modo muy delicado, necesita el mejor alineamiento posible, no puede haber refracciones de onda, o sea, necesitamos obligatoriamente el 100% de la línea de vista y el modo FDD se recomienda en distancias medianas, dependiendo de la frecuencia, en el caso de 24 hasta un promedio de 4 o 5 kilómetros y en el caso de 5 puede usarse hasta 25 o 30 kilómetros. Sin embargo, también tenemos el modo estándar, que es el modo HAL Duplex. El modo HAL Duplex en el mercado se conoce como HDD. Sin embargo, nosotros lo llamamos al protocolo TDD. ¿Por qué le llamamos de otra manera? En verdad, el HAL Duplex en este equipo tampoco no es estándar, es bastante avanzado.
como dice acá, utilizamos una sola frecuencia para ambos módulos, transmisión y recepción. Ambos radios entran en transmisión de forma simultánea y posteriormente recepción. Eso es muy interesante. Cuando nosotros trabajamos con un radio inalámbrico en la banda de 5, primero el radio transmite, espera que la información llegue y luego el otro radio transmite la información de retorno. Entonces, siempre hay mucho tiempo muerto entre las transmisiones. En cambio, estos radios A-Fiber con el protocolo TDD tienen la capacidad de ambos radios transmitir simultáneamente. Justo momentos antes de que la información comience a llegar a los radios dejan de transmitir, reciben la información y la procesan, ¿no? Eso elimina mucho el factor de tiempo en lo que la información viaja en el aire y aprovecha toda la eficiencia posible de la capacidad del espectro, ¿no? Este protocolo es de gran ayuda en escenarios también de coubicación. Coubicación significa cuando ponemos varios enlaces A-Fiber en un solo sitio y es muy importante a veces poder sincronizar las transmisiones y recepciones. Efectivamente, todos los modelos A-Fiber también son de arquitectura Gigabit Ethernet. Podemos observar también una enorme diferencia en lo que es el protocolo FDD, ¿no? En esta gráfica que les estoy mostrando, del lado izquierdo pueden ver un par de radios A-Fiber 5, donde están en un modo FDD, donde transmiten de manera simultánea los radios. Efectivamente logran mucha mayor capacidad, la latencia es constante, es bastante baja, ¿no? En el lado derecho tenemos un ejemplo del método tradicional de un bajul, que es primero uno transmite, luego viene el otro y así sucesivamente se van intercalando, ¿no? Eso a veces puede generar latencia cuando se satura el enlace, sin embargo los equipos A-Fiber lo van a mantener bastante baja la latencia. Los productos A-Fiber efectivamente están diseñados para ser troncales. Yo los recomiendo para todos los proyectos que son requerimientos sobre los 100 megabits. Generalmente usarlo menos de 100 megabits es como tenerlo un poco en ocio el equipo, tengan en cuenta. El chipset Invictus que nosotros tenemos bueno, es propietario totalmente, viene en un solo mainboard, digamos, para evitar cualquier problema de comportamiento en el tiempo, disminuye, digamos, las fallas del producto o el porcentaje de garantía que se pueda tener. Como les he mencionado, el equipo viene con 1 millón de paquetes por segundo, una capacidad de procesamiento menor a 1 milisegundo y tiene gestión individual para los canales de transmisión y recepción, o sea, viene con 2 módulos de RF la mayoría de modelos. La ventaja que nosotros tenemos es que podemos soportar hasta 1024 QAM de capacidad de constelación en algunos modelos, especialmente en los casos de los A-Fiber 5. Esta tabla que está acá es una tabla sumamente interesante, es a nivel de la eficiencia espectral bits por hertz, ¿no? Acá también en la tabla están los equipos de N, los equipos de AC, por si acaso, que son los equipos de Air Max, pero quería mostrar lo siguiente. En el caso del A-Fiber 24, nosotros alcanzamos una eficiencia espectral hasta de 10.6 o 15.9, como pueden ver en el caso de 64 QAM, ¿no? En el caso del A-Fiber 5 alcanzamos también una capacidad bastante alta, inclusive hasta 13.25, que es en la banda de 5 GHz, ¿no? Como se pueden dar cuenta, inclusive los equipos AC en el mejor caso logran solo 9.29 y nosotros alcanzamos 13.25 en el equipo A-Fiber 5. Eso significa que tenemos mucha mayor capacidad de eficiencia espectral. En la misma cantidad de espacio en el aire podemos obtener mayor cantidad de throughput. Las antenas que nosotros manejamos en los modelos A-Fiber 24 y en los A-Fiber 5 son antenas duales. ¿Eso qué significa? Que hay una antena para transmisión y una antena para recepción incluida en los radios. Están básicamente ambas antenas separadas casi 1 centímetro. En la mayoría de casos, y en el caso del A-Fiber 24, están combinadas. A pesar de que las antenas de transmisión y recepción están muy cerca y trabajan de manera simultánea, se ha desarrollado un sistema de aislamiento de ruido entre ambas antenas, con el propósito efectivamente de que las antenas no se generen interferencia entre ellas y el protocolo FDD pueda trabajar sin ningún problema con los sistemas de constelación más complejos como BIL24 QAM. Esto es algo muy importante que efectivamente permite la gran capacidad de los enlaces. Asimismo, nosotros garantizamos una
constante y baja latencia en los enlaces. Esto es muy importante, especialmente para datos críticos, donde necesitamos que la información llegue de manera constante, como si fuera un cable de red en el aire. Entonces, a nivel de la herramienta o la interfaz gráfica, el GUI, nosotros tenemos muchas opciones para poder hacer todo lo que es el tema de análisis, información, niveles de señal del lado de transmisión, de la recepción, te muestra la capacidad posible que el equipo puede alcanzar. Asimismo, tiene una opción para verificar la parte Ethernet. A veces hay problemas en el cableado de red o se dañó el cable de red, entonces hemos agregado unas funciones que permitan a los instaladores poder hacer pruebas constantes de esto. Asimismo, el equipo, los A-Fiber están incluyendo el software AirView. El software AirView es el software de barrido de espectro que viene incorporado en los radios A-Fiber, ¿no? Este software de barrido de espectro, que es muy parecido al que se usa en AirMax, incluye una herramienta que te permite no solamente ver dónde hay interferencia, radiofrecuencia, sino también te permite ver si la interferencia es constante o solamente es ocasional. Y efectivamente también demarca mucho el piso de ruido y la intensidad de las frecuencias, ¿no? Esto es algo muy importante, especialmente si queremos nosotros utilizar o analizar cuál es la mejor frecuencia que podemos trabajar para nuestros proyectos. Anchos de canal diferentes. Esa característica solamente aplica para los radios A-Fiber 5 o 5U. Esta característica, ¿qué es lo que permite? Como ambos radios soportan arquitectura FED y soportan anchos de canal de 10 MHz, 20, 30, 40 hasta 50, y a veces puede ocurrir de que necesitamos mucha capacidad en un sentido, pero poca capacidad en el otro. Mucho en uno, poco en otro. Efectivamente podemos poner anchos de canales diferentes. Por ejemplo, yo podría usar de transmisión de un sentido, ancho canal de 40, y de recepción en otro sentido, ancho canal de 10. Y en verdad las frecuencias pueden estar bastante separadas, no tienen que ir una junta a la otra. Esta es la gran ventaja que se tiene en este producto iFiber 5, donde podemos escoger del amplio rango de frecuencias que vienen disponibles en el espectro de 5. Esta es una muy buena herramienta si es que queremos manejar tráficos asimétricos, ¿no? En el caso que queramos manejar siempre la misma capacidad de ida y vuelta, tenemos que usar efectivamente el mismo ancho de canal. Luego, el concepto de coubicación. Esto tiene que ver mucho con el tema de GPS. El tema de GPS, en verdad, es una característica que se habla bastante, especialmente en los operadores, que es para sincronizar la transmisión y recepción. Como ustedes pueden ver en la imagen, hay una torre, que en ese caso, por ejemplo, tiene 8 A-Fiber 24 HD. En ese caso, por ejemplo, los A-Fiber 24 solamente manejan una sola frecuencia, que es 24-100 o 24-200, así que usan una para transmisión y la otra para recepción. Entonces, la pregunta es, si yo tengo solamente una frecuencia, ¿cómo es posible que 8 radios de la misma tecnología puedan funcionar en una torre o, como dice el texto de la presentación, hasta 10 enlaces? Efectivamente, para esto mezclamos dos conceptos. El primero es que los equipos iFiber 24 tienen alta directividad. Aproximadamente estos equipos vienen con una directividad de 1 grado y medio, en el máximo de los casos. Entonces, la señal es muy directiva. Prácticamente los equipos no se ven entre ellos. Para evitar que se generen interferencia los módulos de RF, lo que se utiliza es un sistema de sincronización. Básicamente a nivel de GPS, los radios conversan entre ellos y efectivamente pueden transmitir y recibir de forma simultánea. Esta característica permite desarrollar alta capacidad en los enlaces, inclusive si es que comparten la misma frecuencia, ¿no? Esto sí es posible en la banda de 24, en el caso de 5 se puede hacer, pero hay que tener mucho cuidado con las frecuencias, cómo se van a manejar. Solamente se puede sincronizar a través de frecuencias libres. Si la frecuencia ya está usada o media compartida, va a ser un problema poder utilizar esta tecnología, ¿no? Muchos de los productos manejan un muy buen aislamiento front to back. Front to back significa
la diferencia entre la energía que sale adelante y lo que residuos que salen hacia la parte posterior. En el caso de los equipos de 24 GHz manejan muy bien esta parte, ¿no? Principales verticales de negocio donde nuestros productos A-Fiber están desarrollados, principalmente, como lo decía, fueron fabricados para la parte de operadores. Sin embargo, se usan mucho en pequeños proyectos de ISP. También los tenemos en muchos proyectos de interconexión de cámaras, por ejemplo, o conexión de edificios. Hay muchos clientes que quieren conectar un edificio con otro y pasar toda su red de servidores, de internet, de cámaras de vigilancia, automatización. Y prácticamente, digamos, muchos proyectos rurales también lo han usado como pequeños troncales o como sistemas de respaldo, un sistema de fibra óptica en sí, ¿no? Entre otras. Las aplicaciones son muy variadas. Nuestro equipo transporta datos IP según la capacidad, pues, que sea, digamos, diseñado la solución o dimensionada la solución. Este es un ejemplo de un proyecto con un WIS. Un WIS es un proveedor inalámbrico de Internet. Entonces, por ejemplo, él tiene sus estaciones sectoriales que iluminan las casas y desde ahí pues la gente se puede conectar. Pero estas tres torres no tienen internet, tienen que traerlo de otro lugar. Efectivamente, ahí tenemos conexiones troncales, conexiones bajulls, que son los iFiber 5 en este caso, que obtienen el internet o el chorro de ancho de banda desde el punto central que está en la parte posterior hacia las torres en la parte frontal. Entonces, ¿cuáles son las ventajas que Ubiquiti brinda como partner, ¿no? Como socio de negocios para ustedes? Les brinda, por ejemplo, equipamiento a nivel Carrier Class. Este es un equipamiento extremadamente robusto y tenemos una disponibilidad mínima del 99.9. Soporte y garantía local, efectivamente, a través de nuestra red de distribuidores, en este caso Distriway, que efectivamente es el canal que brinda soporte y garantía local. Tenemos comunidad de usuarios en foro, 100% transparente. Desarrollo continuo del software, eso es muy interesante. Ustedes no tienen que estar pagando por las actualizaciones. Las actualizaciones son gratuitas, incluyen nuevas herramientas y soluciones de algunos bugs que algún usuario pueda reportar. Entrenamientos y certificaciones en español, efectivamente a través de nuestro distribuidor Distribuy, ustedes pueden consultar cuando tienen certificaciones disponibles, donde se trabaja, se revisa un poco las funciones de los productos, también se pueden absorber consultas, entre otras cosas. Manejamos la mejor relación precio-rendimiento del mercado, especialmente en los productos de 24 y de 5, comparados a muchos de nuestros competidores, tenemos muy buen precio y tenemos igual o superior rendimiento y manejamos el concepto de solución end-to-end. Acá solamente para explicarlo brevemente, tenemos soluciones de Wi-Fi, de transporte de poca capacidad, transporte de alta capacidad en el aire, tenemos switches, tenemos routers, cables de red, protectores eléctricos, entre muchos más accesorios. Entonces vamos a hablar acerca del portafolio A-Fiber. Directamente en esta parte vamos a ver el hardware. Vamos a iniciar con el radio de 24 GHz, el AF24. El AF24 fue el primer radio A-Fiber que se lanzó. Viene en la arquitectura FDD o HDD, que es lo mismo que el DDD, como les he mencionado, y es un equipo que trabaja hasta la modulación de 64 QAM y usa anchos de canal de 100 MHz. Eso significa que viene con dos canales disponibles, 24.1, 24.2, uno para TX y otro para RX. Ustedes pueden seleccionar de cualquiera de las dos formas que podrían intercambiarse. En el caso de la ganancia de la ganancia pequeña, que es la antena pequeña, que es la de abajo, es la de transmisión, que es una antena de 33 dBi, y la antena que está en la parte superior es una antena de 38 dBi, que es la antena de recepción. La potencia de este equipo es 0 dBm, pero el IRP que se maneja es de 38 dB. O sea, es una potencia bastante alta. También estoy dejando una tabla ahí que indica que aproximadamente cuáles son las distancias que el equipo puede desarrollar. Tengan en cuenta que la distancia mínima para este equipo IFR24 es 100 metros. Si lo usan a menos de 100 metros es mucha energía, puede generar sobrecarga y con el tiempo esa sobrecarga puede dañar los módulos RF. En el caso de la distancia, de la capacidad máxima de este equipo, ustedes la pueden desarrollar hasta 1.8 kilómetros,
1 giga, por ejemplo, podría alcanzar hasta 4.5 y 500 megas hasta 13 kilómetros, ¿no? Sin embargo, hay un caso de éxito de 21 kilómetros con este producto, pero ya es como forzar mucho el enlace. Tengan en cuenta también que esta frecuencia, como es bastante alta, sufre un poco del tema de lluvia. Más o menos una lluvia torrencial puede generar una pérdida de señal de unos 4 dB, 5 dB. Tengan en cuenta al momento que diseñen el proyecto para que el enlace quede un poco sobredimensionado. Luego tenemos el producto, el nuevo Wayfinder 24 HD. Este nuevo Wayfinder 24 tiene cambios primero a nivel de hardware. Eh, Se pueden percatar que la antena de recepción es más grande, ya no es 38 dBi, es 40 dBi, lo cual ayuda mucho a mejorar la distancia, pero el cambio más significativo que se da es en la modulación. El equipo anterior tenía 64 QAM, este llega a 256. Esa nueva modulación que incorpora le permite alcanzar ya no 1.4 GB, sino hasta 2 GB de capacidad. Puede sostener la capacidad de 2 GB 1 kilómetro, 1 GB y medio hasta 2,4, 1 GB casi hasta 6 y 500 megas más o menos a 17 kilómetros. Hay un caso de éxito también con este equipo, creo que hasta 25 kilómetros, pero ya la capacidad es muy inferior, ¿no? Recuerden que son equipos muy ideales para hacer troncales, eso significa para hacer enlaces de alta capacidad y no pueden ir muy lejos. Normalmente muchos otros clientes lo usan siempre entre un rango de hasta 6 u 8 kilómetros, estos Eifiber 24. Luego tenemos los equipos A-Fiber de la banda libre a nivel estándar y a nivel mundial. Tenemos los A-Fiber 5 y A-Fiber 5U. Estos A-Fiber 5 operan en canales de 50 MHz para transmisión y para recepción y son ajustables. Eso significa que puedo ponerlo yo en 10, 20, 30, 40 o 50. La modulación máxima que soportamos es superior, es 1024 QAM e incluye las inferiores. Ahora, hay un tema muy importante. Mucha gente pregunta cuál es la diferencia entre el A-Fiber 5 y el A-Fiber 5U. La diferencia principal es el rango de frecuencia en el cual operan. El A-Fiber 5 está de 5.4 a 5.9, el 5U opera de 5.7 a 6.2. Ahora, muchos usuarios han estado comercializando o comprando el A-Fiber 5U para usar las frecuencias altas, pero quiero que tengan esto en cuenta. El equipo viene bloqueado en las frecuencias altas. ¿Por qué viene bloqueado? Porque las frecuencias altas, generalmente sobre 6, son totalmente licenciadas. Sin embargo, si ustedes tienen alguna autorización del Ministerio de Comunicaciones de su territorio, donde indique que ustedes pueden usar estas frecuencias, tienen que contactarse con soporte de nosotros para que les podamos compilar un firmware especial para que ustedes lo puedan usar. Por defecto, esas frecuencias vienen bloqueadas en los equipos. Ténganlo en cuenta. Ahora, acerca de las distancias. Este equipo tiene una pequeña limitación, que es el tamaño de la antena, que es solamente de 23 dBi. Efectivamente, 23 dBi no es una ganancia muy grande y sufre mucho un poco el enlace para, digamos, el radio para hacer enlaces largos, ¿no? Por eso es que tenemos luego el A-Fiber 5X, que lo voy a mostrar a continuación. En este caso, por ejemplo, el A-Fiber 5 tiene una distancia mínima de 10 metros, así que si yo quiero hacer un enlace para conectar a un edificio cruzando una calle, va perfecto. La capacidad máxima de este equipo es 1.2 gigas y lo puede soportar hasta 2 kilómetros y medio. Luego tenemos una capacidad de 1 giga hasta 6 kilómetros y medio. Recuerden que cuando hablo de giga, en este caso hablamos de 1.2, es mitad, significa que sería 600 de ida, 600 de vuelta a la capacidad máxima. No puedo tener 1 giga en un solo sentido. Si es que no utilizo la capacidad de un lado, no la puedo invertir, ténganlo eso en cuenta. Luego, por ejemplo, pueden ver que conforme la distancia aumenta, en el caso es casi 49 kilómetros, podría sostener hasta 512 megabits, que sería 250 de un lado, 250 del otro aproximadamente. Entonces, estos equipos A-Fiber 5U vienen con las antenas incorporadas, vienen como están en la imagen, totalmente armados con la fuente de poder y según el modo de operación que ustedes lo configuren a nivel de software, son full duplex o operan en HAL duplex. Si configuramos los radios en HAL duplex, todas esas capacidades que ustedes ven ahí, hay que dividirlas entre dos. Luego tenemos una nueva estrella que está rompiendo ahorita la demanda de radios, que es el A-Fiber 5X.
Este eFiber 5X es un radio conectorizado, significa que utiliza antenas externas según la ganancia que ustedes le quieran poner, ¿no? Efectivamente, este equipo utiliza el mismo procesador Invictus que tienen los modelos que ya hemos visto anteriormente, o sea, un procesador de alta capacidad. Sin embargo, opera en una arquitectura HDD, no significa que opera en HAL duplex, pero no es lo mismo que efectivamente un radio Airmax. No, un radio Airmax opera en TDD, ese opera en el modo propietario HDD, así que es más rápido, es más eficiente. Logra una capacidad máxima de 500 megabits, tiene un alcance máximo de 200 kilómetros. Les voy a mostrar un caso de éxito de 225 kilómetros para que entiendan cuál es la capacidad máxima que se puede desarrollar. Y por ejemplo, si usamos antenas de 3 pies, pueden desarrollar toda la capacidad del equipo hasta 35 kilómetros, 380 megas 70, 256 megas hasta 150 kilómetros y así sucesivamente, ¿no? Entonces, este equipo soporta una modulación hasta de 256 QAM, efectivamente, y tiene una gran ventaja. A diferencia del A-Fiber 5 normal o el 5U que operan por rangos muy pequeños, este equipo opera de la frecuencia 5.1 hasta 5.9. La potencia que el equipo trae es 26 dBm, que es bastante alta, y el equipo está en estándar de 24 voltios, pero utiliza un POE especial porque tiene un consumo de energía un poco más alto. Se escogió que este equipo trabaje en 24 voltios porque hay muchos clientes que nos estuvieron pidiendo que trabaje en ese voltaje para que se integre al sistema de energía alternativo como solar o eólico. Entonces los radios A-Fiber 5 están diseñados para integrarse con las antenas Dish A-Fiber, perdón, las antenas Dish A-Fiber X, ¿no? Esas antenas X efectivamente tienen la capacidad ya no de transmitir en polaridad vertical y horizontal, sino que transmiten en una diferenciación de 45 grados. Por eso es que el radio A-Fiber se llama A-Fiber 5X. Transmiten como, en vez de salir en forma de un más, del símbolo de más, salen como si fuera el símbolo de X, en diagonal las ondas. Entonces, estas antenas especiales tienen la capacidad de poder transmitir a mayor distancia. Ahora, sin embargo, yo podría usar el A-Fiber 5X con las antenas normales, una Rocket Dish de 2 pies o de 3 pies, sí, no hay ningún problema, pero para aquellos clientes que desean de repente integrarlo, no hay ningún inconveniente, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un video donde muestra las 3 antenas que han sido fabricadas en A-Fiber 5X, una antena de un pie, de 2 pies y de 3 pies respectivamente. La de un pie viene con radón incorporado, la de 2 y 3 es opcional. En el caso de la DJ30 o DJ34 también se integra. Puede trabajar en la polaridad vertical horizontal, pero si quieren convertir la DJ30 o la DJ34, pueden usar el AF5G o MTS45, que lo que hace es cambiar la inclinación de las polaridades en las antenas tradicionales. Sin embargo, recomendamos mucho las antenas de 45 grados, ya que permiten mayor distancia en la transmisión, han sido diseñadas específicamente para este radio. Vamos a hablar un poco acerca de los accesorios que tenemos disponibles y hay uno en particular que es muy importante. Este accesorio es para la antena del A-Fiber 5X, la de 2 pies, es un radón con blindaje. Esta es una pequeña tapa que parece como si fuera un pequeño tambor que se pone sobre la antena con el propósito de mejorar la aerodinámica y también el aislamiento del ruido. Esto está disponible como accesorio complementario. Por el momento solamente está viniendo para la dish de 2 pies. Un tema muy importante, especialmente para estos equipos A-Fiber. Estos equipos A-Fiber necesitan una muy buena calidad de cable de red para poder transportar una muy buena capacidad de datos. Entonces, como los radios A-Fiber generalmente van a ir ubicados en torres un poco altas, la mayoría, es muy importante que el cable de red que ustedes utilicen sea de muy buena calidad. Es casi obligatorio que cuando trabajan en torres utilicen cables que tengan sistema de malla y un sistema anticrosto como lo tiene nuestro cable carrier que está justo al lado derecho. Entonces es muy importante que ustedes utilicen un cable de red con estas funciones para que efectivamente no sufra el equipo de problemas de negociación en la puerta LAN.
Ahora, otro tema muy importante. Deben usar conectores metálicos con sistema de puesta a tierra y con cables de red con sistema de puesta a tierra para proteger a su inversión. Recuerden, por favor, que estos equipos son críticos. Normalmente los A-Fibers son instalados en enlaces de alta disponibilidad y es muy importante que ustedes tengan en cuenta el tema de los conectores que sean los apropiados, ¿no? Efectivamente, una vez que ustedes utilizan el conector metálico, lo conectan al cable de red. En la parte del PoE hay que otra vez usar el conector metálico, conectarlo para que descargue toda la estática del sistema de puesta a tierra. Y asimismo, para este producto A-Fiber especialmente, se ha desarrollado lo que llamamos nosotros un Ethernet Surge Protector, ¿no? Este Ethernet Surge Protector tiene como requisito o función descargar la estática que podría introducirse al radio por la parte de Ethernet LAN o digamos en la torre misma se ocurre un impacto de un rayo y salta estática al cable de red y eso pues se va a propagar hacia los equipos, ¿no? Este sistema de Surge Protector es bastante económico y les permite a ustedes proteger a los radios. Yo prácticamente les diría que es obligatorio instalar este pequeño accesorio que tiene un costo muy económico y protege su implementación de alguna descarga eléctrica accidental que podría ocurrir en la red. Como podían ver en la imagen, se recomienda que se instale en la parte superior, justo antes del radio, y en la parte inferior para evitar que la descarga vaya a venir por cualquiera de los dos lados y proteger tanto el radio como la conectividad LAN dentro del gabinete, ¿no? Los inyectores PoE, nosotros manejamos dos inyectores PoE que se comercializan por separado. Tenemos el PoE, perdón, en este caso para los modelos A-Fiber 24, 24 HD, A-Fiber 5 y 5U usan la misma versión, un PoE de 50, 60 watts. En cambio, para el A-Fiber 24 tenemos un PoE especial, perdón, el A-Fiber 5X tenemos un PoE especial que es de 24 voltios. Tengan mucho cuidado, por favor, no los vayan a confundir los PoEs. Físicamente se parecen mucho. Hemos tenido algunos clientes ahí que han tenido accidentes. Tengan mucho cuidado al momento de conectar los PoEs. Revisen la compatibilidad con sus radios. Tenemos acá un poco los casos de éxito. En este caso son 24 HD y 24 normal del lado derecho y HD del lado izquierdo. Ahí podemos ver un caso de éxito de 19 kilómetros con una capacidad agregada más o menos casi de 1 giga, ¿no? O sea, sobre lo que habíamos nosotros estimado, que es números muy conservadores, los que puse en los slides anteriores. Sin embargo, acá un cliente pudo obtener casi 1 giga de capacidad a una distancia de 19 kilómetros, ¿no? Del lado derecho tenemos un cliente que tiene una capacidad bastante alta, prácticamente casi todo, a 9 kilómetros. Va a depender mucho de la línea de vista, del alineamiento y de la estabilidad de la torre. Este es un tip muy importante. Estos equipos para poder sincronizar necesitan estabilidad completa. ¿Eso qué significa? Que si ustedes lo instalan en una torre que oscila o que tiembla cuando el aire sopla, el enlace va a tener muchos problemas. Es importante que estos equipos sean instalados en torres autosoportadas o en torres cuadradas pesadas, ¿no? Efectivamente, cuando se instalan en la parte superior de un edificio, se los ponen en mástiles de 4 pulgadas de acero, entonces generalmente eso no va a vibrar, ¿no? Pero una torre liviana ventada puede vibrar con el aire y afecta mucho la estabilidad de estos radios. Asimismo, como les indicaba, voy a yo compartir esta presentación, así que están los links ahí de los casos de éxito con mayor cantidad de detalle de estos proyectos. Luego tenemos dos casos de A-Fiber 5, por ejemplo. El del lado izquierdo es un caso de un A-Fiber 5 a la distancia de 81 kilómetros. Bueno, en este caso es un enlace más conservador, están pasando casi 80 megas, debe ser un ancho canal pequeño. Y del lado derecho tenemos unos casos más grandes de A-Fiber 5 de 103 kilómetros, ¿no? La capacidad de ese enlace sí creo que está oscilando los 50, 60 megas, pero quisieron desarrollar una distancia bastante grande. Luego tenemos acá algunos casos de éxito con A-Fiber 5X. Ese es un enlace pequeño, es casi 10 kilómetros. Están desarrollando con antenas de 2 pies normales, una capacidad real de 225 megas, usando ancho de canal de 50 MHz, ¿no? En este caso está operando en el modo TDD, o sea, una sola frecuencia. Recuerden que si fuera dos frecuencias alcanzaría casi
digamos 450. En este caso usaron una, así que, perdón, estoy equivocando, mil disculpas. Este equipo solamente utiliza una sola frecuencia. Están desarrollando 225 megabits y solamente, bueno, puede alcanzar esa capacidad un poco baja, de repente por la antena usada o las facilidades de instalación que pueden haber tenido, ¿no? Acá tenemos otro caso de iFiber 5X. Este es con dish de 3 pies, si no me equivoco, es de un cliente en México. Alcanzó 88 kilómetros. Los niveles de energía bastante buenos, menos 58, menos 60. Todavía faltaba ajustar más al radio y fue en las primeras pruebas que el cliente subió. Acá tenemos otro caso con iFiber 5 a 48 kilómetros. Acá podemos ver que efectivamente están usando muy buenos niveles de señal. Tenemos la foto de la instalación. Eh, Tienen una capacidad en un sentido de 184, en otro 47, casi 200 megas de capacidad, ¿no? En este caso, los iFiber 5X tienen una opción en la cual ustedes pueden decir qué porcentaje se debe predestinar a transmisión y qué porcentaje a recepción. Se configura en el radio master para, digamos, que el radio ya predestine esos tiempos, ¿no? Luego ese es el caso de éxito más largo ahorita, que es justo un caso implementado por uno de los ingenieros de Ubiquiti, es un caso de 225 kilómetros con el A-Fiber 5X, utilizando las antenas de A-Fiber, las de 34 dBi, o sea, las antenas especiales, ¿no? La capacidad de este enlace, si no me equivoco, era alrededor de los 100 megabits, pero a esa distancia, en verdad, muy sorprendente que se puede establecer. Tengan en cuenta que para hacer enlaces muy largos necesitamos siempre mucha ayuda geográfica. Esto es casi de montaña a montaña para poder realizar un enlace de esta magnitud. Acá tengo algunas instalaciones de iFiber que quería yo mostrarles. Como ustedes pueden ver, los iFiber han sido montados en estructuras rígidas para que efectivamente el aire no genere mucho oscilamiento, ¿no? Acá tenemos otras estructuras del lado izquierdo. La primera tenemos una estructura cuadrada que genera mucha estabilidad. Ya ha puesto un soporte también metálico. Luego tenemos el equipo central que está montado en una torre autosoportada. El equipo de la derecha que está en temperaturas bastante bajas, si no me equivoco es en Rusia. Y efectivamente, así como esto, hay cientos de casos de éxitos implementados a nivel mundial y distribuidos, ¿no? Acá tenemos otros instalados también en torres autosoportadas o en este caso en mástiles. Acá tenemos justo las fotos del lado izquierdo, son las fotos del caso de 225 kilómetros. Tenemos la dish ahí de 3 pies de 45 grados con la iFiber 5 en temperaturas también bastante frías. Del lado derecho otro caso más de iFiber 5X. Para esto, como herramientas de gestión, es un tema muy importante. Nuestros radios A-Fiber se integran con el protocolo SNMP versión 2 y nosotros estamos compartiendo los MIPS, que son los archivos con los cuales se pueden los radios configurar o integrar a otro software, por ejemplo un PRTG, un CACTI, que son software muy usados por los operadores para monitorear sus sistemas. Sin embargo, nosotros estamos trabajando en un software RCRM Control. Actualmente todavía está beta, lo vamos a lanzar próximamente, pero va a permitir la gestión de los radios para poder monitorearlos y va a ser una herramienta totalmente gratuita. Aquellos que quieran comenzar a probar el CRM se encuentran en el programa beta, tienen que inscribirse en nuestro foro en la comunidad beta. Antes de pasar a las preguntas, quiero dejarles estos detalles de información. Les estoy dejando los links de la comunidad, casos de éxito, donde descargan los firmwares y donde pueden tener acceso a algunos videos. Es muy importante que participen de nuestros cursos de certificación, especialmente si van a trabajar en enlaces especializados, en el caso de A-Fiber o en otros productos, tenemos cursos muy orientados. Consulten al distribuidor para esto. Y acá, este slide quiero tomarme un tiempo porque estoy dejando detalles, ¿no? Para muchas personas de repente le están quedando algunas dudas acerca de la tecnología dual de antena, le están quedando dudas de cómo funciona el protocolo HDD, cómo funciona la tecnología inalámbrica del A-Fiber, incluyendo el procesador. Y asimismo,
las mejores prácticas que ustedes pueden tener al momento de instalar un A-Fiber, ¿no? Para que no tengan ninguna duda. Todo eso de ahí se los estoy dejando documentado. Con esto daríamos por concluido la parte de presentación. Voy a comenzar a revisar acá. eh, Voy a comenzar a revisar un poco las preguntas que ustedes tienen, ¿no? La primera pregunta, por acá me preguntan si el Ethernet Source Protector se puede utilizar para la familia Unify. Sí, no hay ningún problema. El Ethernet Source Protector está diseñado a nivel de gigabit o Fast Ethernet. Se integra bastante con cualquiera de las tecnologías. Funciona con cualquiera de los productos. Funciona con 24 voltios o 48,50. No hay ningún problema por ello. La comercialización del iFiber 5 en Perú debería estar iniciando ya este mes. Esperamos que antes de que termine el mes estén llegando las primeras unidades. Pueden consultar ya con el mayorista cuándo las tendría disponibles. En el caso de las antenas va a tomar un tiempo un poco mayor, probablemente un mes más, pero ya se está comenzando a distribuir. Por acá tengo otra consulta. Si tenemos varios enlaces en la banda de 5 en una sola torre, ¿cómo hacemos sincronización de que se interfieran los enlaces? Eh, Eso depende. No sé si te refieres a la parte de los rayos A-Fiber, ¿no? Pero les explico. Si nosotros tenemos una torre con varios productos de 5 GHz, ¿sincronizar los radios A-Fiber de 5 es posible? Sí. Pero para sincronizarlos tenemos que asegurarnos que las frecuencias que usan los A-Fiber 5 o 5X estén totalmente libres. Si esas frecuencias están totalmente libres, digamos, del bloque que usan 20 MHz hacia arriba y hacia abajo están totalmente despejados, no habría ningún problema en usar sincronización en esos radios A-Fiber. Sin embargo, si no tenemos frecuencias libres, va a ser muy difícil poder sincronizarlos. Probablemente no lo recomendaría la sincronización. Me pregunta Víctor por acá sobre los equipos de 24 gigas. En el caso de Perú, justo me pregunta si está autorizada en Perú. 24 GHz tiene una restricción en Perú. Por algún tema, el ministerio lo clasificó esta norma como comunicación terrestre satelital. Así que es muy complicado que los productos ingresen y puedan funcionar, ¿no? Luego tenemos una pregunta de Wilfredo, que nos acompaña desde República Dominicana. ¿Está disponible la versión internacional de eFiber 5 X? Sí. Efectivamente, en ese caso tendrías que contactar con la oficina de Distribway Miami. Ellos te pueden ayudar en esa parte. Me preguntan si podemos hacer conferencias a nivel Colombia. Bueno, eso habría que coordinarlo mucho con el mayorista. Normalmente estamos trabajando mucho la parte de online, ¿no? A ver, un momento. Me preguntan, ¿cómo se hace para alinear correctamente los radios? Bueno, es una pregunta muy básica, pero no hay problema. Para alinear los radios, en verdad no hay una herramienta exacta. Se trabaja mucho en base al ensayo-error. ¿Esto qué significa? En el caso de los A-Fiber son equipos muy difíciles de alinear. ¿Por qué? Porque cuando tú alineas la antena de arriba, la de abajo se te mueve y así sucesivamente. Entonces, normalmente el tiempo de alineamiento de un A-Fiber yo lo estimo aproximadamente unas 4 o 5 horas, trabajando dos personas, uno en cada torre, ¿no? Un Rocket normal, por ejemplo, un enlace de tecnología TDD, un enlace normal, podría tomarte fácil tal vez 30 minutos, a lo mucho alinear un enlace, ¿no? Los A-Fiber hay que tener mucha paciencia. Si es la primera vez que vas a trabajar con enlaces de radiofrecuencia, no te recomiendo comenzar con A-Fiber porque de repente te vas a decepcionar un poco. Ahora, los radios A-Fiber 24 y 5 tienen una ventaja, tienen unas pantallas LED en la parte posterior de los equipos, donde te indica cuál es la ganancia exacta que desarrolla la antena de transmisión y la antena de recepción. Mejor dicho, cuánta ganancia desarrolla la antena local y cuánta ganancia desarrolla la antena remota. Eso es bastante bueno para que no se estén gritando con la persona que tiene acceso a la portátil, ¿no? Porque a veces está una persona en la torre y la otra está abajo, ¿no? Entonces el A-Fiber 24 y el A-Fiber 5 vienen con esa característica. El 5X no la trae, tiene que hacerse ya
de manera con los LEDs o en todo caso tiene que hacerse en coordinación con una persona que tenga acceso. Eh, bueno, preguntaban cómo debe ser la torre para los A-Fiber, ¿no? Eso lo habíamos conversado, tiene que ser una torre bastante rígida. No tengo una medida exacta, pero por ejemplo, torres cuadradas de 50 centímetros funcionan muy bien para varios clientes, dependería ya del proyecto que ustedes tengan. Hay que desarrollar la línea de vista, que es algo muy importante, por favor recuérdenlo. Si no tienen el 100% de la línea de vista, el enlace de A-Fiber les va a dar problemas. Recuerden que estos equipos A-Fiber han sido pensados en operadores, el operador siempre hace todos estos cálculos, no se confía del ojo, sino hay que confiarse siempre en los cálculos matemáticos, ¿no? ¿Cuánto sería? Ah, por acá tenemos una pregunta interesante de Michelle, nos dice, ¿cuánto sería la alimentación por medio de paneles solares? Bueno, habría que ver el modelo. En el caso de los equipos A-Fiber 24 o A-Fiber 5, recuerden que el consumo es hasta 60 watts en 50 voltios, así que el consumo es bastante alto. Necesitarían al menos unos 5 paneles de 120 con su sistema de baterías para que pueda funcionar, ¿no? En el caso del A-Fire 24 tiene un consumo menor, 24 voltios a 30 watts como máximo, ¿no? Necesitarían aproximadamente un promedio de 3 paneles de 120 para energizar ese radio. ¿Se puede usar una torre contraventada? Sí. Si van a usar una torre contraventada, tienen que usar triángulos estabilizadores y tienen que tratar un poco de que los anclajes de la torre estén un poco más alejados de lo normal para que generen más estabilidad en la misma torre. Eso ya hay que analizarlo, ¿no? Por acá tengo otra consulta. Para me dice, si la conectividad de la antena es de 300 megabits, es necesario en el puerto receptor. Supongo que se refiere que efectivamente si los equipos son gigas, bueno, los equipos son gigabits, todos los modelos que hemos conversado. Tengan en cuenta lo siguiente, los cables de red tienen que ser cables de red certificados. Yo recomiendo que si van a querer sacarle, por ejemplo, toda la capacidad al A-Fiber, digamos, yo quiero más de 300 megas, 400 megas, utilicen un muy buen cable de red. ¿Por qué? Porque si a veces el cable de red no es 100% cobre o no viene totalmente certificado, generalmente se puede llenar de ruido cuando se transmite a nivel, digamos, perdón, cuando el cable de red pasa por la torre mismo, ¿no? Para ver, por acá tenemos una consulta. Con el adaptador de las antenas Dish, ¿se puede usar ese adaptador para los Rocket 5AC? Ah, ya, perfecto. O podría usar las antenas A-Fiber para los radios AC. En verdad sí, no he hecho pruebas sinceramente si es que ustedes pueden, si va a funcionar perfectamente, pero teóricamente no debería haber ningún problema. Las antenas A-Fiber X tienen como característica que la onda funcione mejor en el protocolo HDD, o sea, la transmisión funcione mejor en ese protocolo. Sin embargo, si ustedes lo usan con un Rocket 5 AC, por ejemplo, yo no creo que haya ningún inconveniente. Lo más probable es que desarrollen un poco más de distancia. Habría que hacer algunas pruebas en esa parte. No puedo darles más información por el momento, ¿no? Luego tenemos otra pregunta. ¿Qué sucede si se coloca una frecuencia de 10 MHz a diferencia de usar una de 40 o una de 50, ¿no? Cuando ustedes reducen la frecuencia, en el caso del iFiber 5 o 5X, lo que va a ocurrir es que al reducir el espacio de frecuencia también reduce la capacidad. Es como si en una carretera yo comenzara a quitarle los carriles, entonces tengo menos capacidad de transferencia, pero cuando tú reduces el ancho de canal, reduces la frecuencia, el espacio de frecuencia que utilizamos, lo que va a generar es que desarrolles mayor distancia. ¿Por qué? Porque concentras más la energía en un espacio más pequeño y asimismo la sensibilidad del radio, o sea, al momento de la recepción se focaliza en un espacio más pequeño. Generalmente yo les recomiendo que siempre utilicen el ancho de canal más pequeño posible, de acuerdo también a las capacidades que ustedes están esperando pasar, ¿no? Se puede usar un cable Cat6, sí, no hay ningún problema, pueden usar un cable Cat6 o 6A certificado. Lo que sí les recomiendo
personalmente es que utilicen los conectores metálicos de Ubiquiti. ¿Por qué? Porque los puertos de red de los equipos han sido desarrollados para que encajen a la perfección con los conectores metálicos que Ubiquiti trae. Así que es muy bueno, por favor, que utilicen los conectores metálicos. El cable de red sí les recomiendo apantallado prácticamente de manera obligatoria y por favor usen cable para exterior. No usen cable interior y lo pongan en un tubo de polietileno, no es una muy buena solución, ¿no? Por acá me preguntaban sobre la presentación, sí, la vamos a compartir con todos ustedes, al igual que este video, lo estoy grabando. Luego tenemos la consulta, si utilizo iFiber 5 con antenas de 34, las normales, ¿afecta mucho el rendimiento? Yo te diría que no. Efectivamente, muchos clientes y la gran mayoría de los primeros casos de éxito han sido solamente con las antenas normales. Las antenas X las estamos despachando a partir de finales del mes pasado. Eh, el caso de éxito que ustedes vieron de 25 kilómetros, le prestamos nosotros las antenas al cliente. Esto fue en Canadá, si no me equivoco, para que haga las pruebas, porque casi no alcanzaba la señal con las antenas de 34 normales. Sin embargo, las 34X funcionaron perfectamente, ¿no? Quiero igual decirles que si ustedes tienen las antenas ya instaladas, digamos, tengo un enlace que tiene dos Rockets, o dos Rockets AC, dos Rockets Titanium, cualquiera de las versiones, y solamente quiero sacar más capacidad, pero no quiero cambiar las antenas si es posible, ¿no? Ustedes cambian el radio y automáticamente se puede desarrollar esto, ¿no? Me preguntan cómo hacen para pedir el firmware de la frecuencia alta. Bueno, para pedir el firmware de la frecuencia alta, en el caso del iFiber 5U, tienen que enviar un correo a soporte con el subject upgrade de frecuencia o actualización de frecuencia para iFiber 5U, adjuntando los documentos en los cuales efectivamente justifiquen que están autorizados para ese uso de frecuencia, ¿no? Y efectivamente los datos de contacto del ministerio que hay que verificar la información, ¿no? Porque a veces ha ocurrido a unos malentendidos por ahí. Hablé también del equipo, me preguntan que evita la sobrecarga de corriente. Sí, este Ethernet Protector es un equipo que protege el radio para evitar sobretensiones. A veces ocurre el accidente en la parte LAN, por ejemplo, hay un corto en el UPS o tenemos un corto en el banco de baterías, o a veces entró agua al gabinete y hizo un corto con cualquier equipo. Y ese corto a veces no solamente puede malograr un switch o un router, sino que también se puede propagar a los radios por los puertos LAN. Entonces, este Ethernet Protector tiene como objetivo salvaguardar la integridad de los radios que están en la torre. Y es más, funciona viceversa. Si el corto viene del radio, lo bloquea ahí para que no afecte al router y al switch y no se propague a los otros equipos en la red, ¿no? Bueno, tengo a Mario que es de Venezuela, me pregunta por un distribuidor. Tenemos canales, en este caso Distribuid tiene una oficina en Miami que podrías tú contactar para que te puedan ayudar, ¿no? El A-Fiber 24 me preguntan para un enlace de 20 kilómetros, ¿sería un poco complicado? Sí, en verdad yo te diría que sí. Yo no te recomendaría mucho el A-Fiber 24, te recomendaría el A-Fiber 5. Podrías desarrollar más capacidad que el A-Fiber 24, habría que ver que tengamos disponible solamente un poco el espectro. A ver, por acá tenemos otras consultas. El tamaño máximo es 40, bueno, supongo que quiso decir 40 MHz. Eh, no, los equipos A-Fiber 5 y 5X utilizan como máximo 50 MHz. El ancho de canal máximo en el E24 es único, solamente es una versión que es 100 MHz. En el caso del A-Fiber 5 y 5X utilizan 10, 20, 30, 40 y hasta 50. Luego me preguntan la temperatura de que los A-Fiber operan. Bueno, los A-Fiber operan con un mínimo de 50 grados y un máximo, si no me equivoco, es 70 o 65 grados. La temperatura es bastante, el rango es bastante amplio y el hardware o el chasis que los radios traen están preparados justo para soportar eso. Me preguntan por acá si tenemos pensado agregar un chipset RF dedicado a los radios A-Fiber. Sí, se está pensando en eso, todavía no está confirmado, pero probablemente se esté agregando en unos próximos equipos, ¿no?
Me preguntan si Lay Fiber trae puerto de fibra. La respuesta es no, no contamos con puerto de fibra en los radios porque trabajamos con PoE. Entonces, por el mismo cable de red que se alimenta el radio, también pasa la parte de energía, ¿no? Por eso es que no trabajamos actualmente con fibra. Me preguntan si el cable de red Carrier de Pro es categoría 5. Sí, es correcto. Está certificado para Giga, sí. Está certificado para Gigabit Ethernet, pero nuestro cable de red tiene que puedas, digamos, soportar capacidades hasta los 500 megabits aproximadamente, tanto en transmisión como en recepción, o sea, 1000. La certificación del cable de red es muy importante. Si yo quiero desarrollar más de 500 megabits en un sentido del cable de red, sí es importante que utilicen un cable categoría 6 certificado. Igualmente, el momento que ustedes arman los conectores, por favor, tienen que certificar el cable. Los conectores, los cables de red, por ejemplo, los SFP son muy difíciles de conectar porque es muy complicado hacer el armado del conector de red. Toma mucho tiempo, tengan mucha paciencia, por favor. Se recomienda usar los A-Fiber en sitios de demasiadas lluvias. En el caso de A-Fiber 5, la lluvia genera una pérdida, pero no es tan fuerte. En el caso del A-Fiber 24, sí genera pérdida, así que ténganlo en cuenta que hay que dejarle sobredimensionado un poco el enlace. Si la zona es de muchas lluvias, yo recomiendo que usen los A-Fiber 24, no más de 5 o 6 kilómetros para que o puedan operar sin ningún problema con las lluvias, ¿no? Me preguntan si hay algún link para la configuración del A-Fiber 5. En verdad, no hay un link, pero yo en la presentación les voy a compartir, hay unos hipervínculos con un manual del A-Fiber, así que ahí lo pueden revisar, y también cuáles son las mejores prácticas de instalación. Me preguntan, en el A-Fiber se mostró una gráfica que mostraba la capacidad. ¿La capacidad es igual al throughput? O sea, ¿el throughput es real? La respuesta es no. Lo que te muestra ahí al momento de la gráfica no es el throughput real, es una capacidad relativa. Así que como máximo podrá alcanzar ese throughput. Normalmente, cuando tienes totalmente alineado el enlace de la capacidad que te indica el software en esa gráfica, lo que usted tendría que restarle es como un 30% menos o 20% menos, ¿no? Eso es lo que el radio realmente podría pasar. En configuración avanzada existe un radio 1000 full duplex. No entendí la pregunta, supongo que se refería si el puerto de red yo lo puedo ajustar la velocidad, eso sí, no hay ningún problema. Cuando te refieres tal vez a la configuración inalámbrica, tú no configuras full duplex o half, sino configuras FED o HED en este caso en los radios que soporten frecuencia de transmisión y recepción diferentes, ¿no? ¿Cómo puedo hacer pruebas de velocidad en los enlaces gigabit? Bueno, ahí tendrías tú que usar algunos equipos que generen transferencias de paquetes de un lado al otro para efectivamente verificar la prueba. Sin embargo, los equipos tienen una herramienta de software para testear la capacidad, o sea, para estresar el enlace, ¿no? Eh, Me preguntan si al A-Fiber 5X siempre tengo que conectarle antenas de 34. No, no, no. Si el enlace es pequeño, le podemos poner las antenas de 30. O si el enlace es más pequeño, antenas de un pie. En este caso, Wikiti no tiene antenas de un pie, solamente de 2 y de 3 pies. A ver, por acá tenemos algunas preguntas adicionales. ¿Las antenas A-Fiber tienen analizador de espectro? No, las antenas no tienen analizador de espectro, los radios sí lo traen. Los radios A-Fiber, todos los modelos traen analizador de espectro incorporado. Si no vino con una versión antigua de software, tienen que actualizarlo. Actualizándolo ya se habilita el analizador de espectro. Me preguntan, ¿para un A-Fiber 5X con una DJ34 hay que colocarle siempre el Rocket? Bueno, en este caso no, porque el A-Fiber 5X es el radio, entonces cuando tú lo combinas con una DJ34 ya no necesitarías el radio Rocket, ¿no? Simplemente necesitas la dish y necesitas el A-Fiber para poder conectarlos, ¿no? Eh, a ver, el A-Fiber 5, me preguntan, ¿se puede garantizar un enlace de 25 kilómetros con 10 megabits simétricos? Sí, yo te diría que estarías totalmente sobredimensionado.
A 25 kilómetros tú podrías obtener, si que tienes un buen enlace, con un modo FDD, tal vez hasta unos 700 megas o 600 megas. Yo te recomendaría que utilices un radio de menor capacidad porque efectivamente está un poco sobredimensionado. Me preguntan que aclare solamente la temperatura. Sí, la temperatura es desde menos 50 grados hasta más 70 grados, por favor, tengan en cuenta. No es de 50 a 70, es de menos 50. Disculpen si no lo dejé bien claro. ¿Cuántos metros de cable de red puede usar desde el POE? Es una muy buena pregunta. Eso va a depender de la calidad del cable de red que ustedes tengan. Lo que nosotros recomendamos generalmente es 80 metros desde el POE hasta el radio. Sin embargo, ha habido problemas con clientes que utilizan cables de red de mala calidad, inclusive desde 20 metros, ¿no? Nosotros recomendamos que, por ejemplo, con los cables de Ubiquiti, ustedes pueden llegar 80 metros sin ningún problema. Bien armados los conectores y certificado el cable, pueden llegar hasta los 100 metros. Pero, por favor, tengan en cuenta que tienen que usar buenos cables de red. Me preguntan, ¿el Surge Protector no genera pérdidas? No. Dentro del diseño que nosotros tenemos y las pruebas que hemos realizado de 100 metros de cable de red, podemos poner dos Surge Protector, tanto uno que va abajo, digamos saliendo bien del POE, y otro que va en la parte previa al radio, en la torre, ¿no? Utilizando dos Surge Protectors con una distancia de 100 metros, con un cable de red certificado y conectores certificados, el Surge Protector no genera pérdidas de energía ni tampoco pérdidas de capacidad de datos. Es simplemente como un bypass, lo que hace es descargarles la energía excedente nada más. A ver, tenemos por acá ya una de las últimas preguntas porque el tiempo nos gana. La antena X que saldrá pronto, ¿se puede usar con los Rockets? Sí, sí, lo habíamos conversado. Lo pueden usar, sin embargo, ha sido diseñada especialmente para el A-Fiber 5X, ¿no? Y me preguntan acá en el enlace de 25 kilómetros con un A-Fiber 5U, ¿usted me recomienda trabajarlo en full duplex o half duplex? Bueno, primero hay que analizar qué capacidad necesitarías. Si necesitas mucha capacidad, full duplex, si necesitas poca, HAL. Pero a 25 kilómetros, el modo full duplex sí debe operar plenamente sin ningún problema. El método full duplex, ustedes lo pueden activar en el Fiber 5 hasta una distancia casi 60, 70 kilómetros, opera sin ningún problema, ¿no? Si es una distancia mayor, a veces es mejor utilizar el HAL duplex, le va a desarrollar más capacidad, ¿no? Perfecto, con esto damos por terminado. Disculpen más bien si hay preguntas que no las he respondido. Ustedes me las pueden formular a mi correo, que es luis.ortega@bnt.com. Asimismo, este webinar lo estoy grabando para que luego la gente distribuye lo pueda distribuir a todos los asistentes, al igual que la presentación. Les agradezco bastante su tiempo, su mañana. Espero que la presentación les haya gustado, haya tratado yo de responder todas las dudas que ustedes hayan tenido. Y bueno, nada más que desearles un excelente día y mucha suerte. Hasta otra oportunidad.